Continuamos con esta serie del padre Rubén Bellante sobre la formación de los predicadores. En esta ocasión nos va a hablar de la predicación. Mejor aún, de las vías de la predicación, los caminos, las maneras de predicar. Y dice aquí San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 10. Todos los que invoquen el nombre del Señor alcanzarán la salvación. Pero ¿cómo van a invocarlo si no han creído en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les anuncie el mensaje? ¿Y cómo van a anunciar el mensaje si no hay quien los envíe? Como dice la Escritura, qué hermosa es la llegada del que trae las buenas noticias. Eso es lo que necesitamos. Hombres que ofrezcan su boca, sus manos, sus pies a Jesús, para que nadie pueda decir que no escuchó hablar de Jesucristo. Esta es la misión de Hombre Nuevo, que nadie pueda decir jamás que no escuchó hablar de Jesucristo. Esta es la misión de este programa de evangelización Hombre Nuevo, para que todos se conviertan en evangelizadores. Ojalá y este programa te ayude a ti a convertirte en instrumento de la evangelización. Queda con ustedes el padre Rubén Bellante. Hola, ¿qué tal? Paz y bien, nos encontramos nuevamente para seguir con nuestro curso Formación de Predicadores. Y en esta ocasión quiero hablarles de las vías de predicación. El buen predicador habla porque tiene algo que decir. El mal predicador habla porque tiene que decir algo. Es distinto. En Hebreos 1, del 1 al 2, leemos: de muchas formas y en múltiples ocasiones habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, a quien instituyó heredero de todo. Entonces, un predicador se especializa en buscar y encontrar las diferentes formas por las que Dios se comunica. Es como un receptor que puede captar ondas largas y cortas y todo tipo de mensajes, sin importar el código en que estén inscriptos. La Virgen María recibió la palabra y ésta se hizo carne en su vientre y en su corazón. Ella fue capaz de escuchar una palabra inaudible y creer en lo imposible. Aquí tenemos el modelo de un predicador: escuchar y creer en la palabra para después entregarla al mundo. Por lo tanto, nuestro papel de predicadores, de catequistas, de misioneros, de evangelizadores, es ser instrumentos necesarios, ya que Dios quiso salvar a la humanidad mediante la predicación, pues la fe entra por la escucha de la palabra de Dios, dice San Pablo. Así pues, entonces vamos a ver lo que yo decía, estas vías de predicación, o sea, caminos a recorrer. Tenemos la vía o camino cosmológico, la vía antropológica, la vía de revelación y la vía del magisterio de la Iglesia. Vamos con la primera, vía cosmológica. Leemos en Romanos capítulo 1, versículos del 20 al 21, lo invisible de Dios, desde la creación del mundo, se deja ver a la inteligencia a través de sus obras. Su poder eterno y su divinidad, de forma que son inexcusables, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Antes bien, se ofuscaron en sus razonamientos y su insensato corazón se entenebreció. Por la vía cosmológica se encuentra a Dios a través de lo que Él ha creado. La naturaleza contiene la obra de Dios. Es una huella que nos deja entrever la grandeza del Creador. Quien no sabe apreciar las cosas creadas es como un ciego, incapaz de percibir los colores y formas. El predicador debe ser sensible al lenguaje de la creación, como San Juan de la Cruz en su cántico espiritual que dice: mil gracias derramando pasó por estos valles con premura, y con solo su figura, vestidos, los dejó de su hermosura. Por eso, el buen predicador es aquel que indaga en el mundo de la naturaleza. Veamos un ejemplo. El matrimonio de los pingüinos. La pingüina hembra enamora al macho coqueteándole con sus movimientos. El macho la conquista haciéndole el hogar donde pretende llevarla a vivir. Cuando la pingüina llega, prueba el nido y si le gusta y se siente cómoda, se aparea con el macho. Si no, lo deja. Es hasta después de darse cuenta de que pueden vivir felices cuando se aparean. Estos animales tienen el instinto de que la unión es para ser felices. De otra manera, no aceptan la convivencia.
En ciertos seres humanos sucede al contrario. Primero se unen sexualmente y después comienzan a ver si son capaces de hacerse felices el uno al otro. Otro ejemplo, Alfa y Omega. Sabemos que Jesús es Alfa y Omega. Lo sabemos incluso porque en el sábado santo de resurrección se bendice el cirio pascual y se dice: Cristo el Señor, principio y fin, Alfa y Omega. Pero explicar que estas son la primera y la última letra del alfabeto griego dice, para muchos, muy poco. Tiene más sustancia usar un ejemplo de la naturaleza. En un estudio científico sobre los lobos, se descubrió que existe el que va al frente de la manada. Se le llama lobo alfa. Este lobo es el que manda y dirige a todos los demás. Su autoridad es absoluta. Cuando aparece otro lobo líder que disputa su papel, pelean ambos y el que pierde pasa a ser lobo omega. En los momentos de peligro, cuando hay que luchar con otras fieras salvajes o las crías se ven amenazadas, quien sale al frente no es el lobo alfa, sino el omega. El alfa es el que indica el camino y decide qué cazar, pero el omega es el que expone la vida. Ante el peligro de los demás, el lobo omega pasa de la retaguardia a la delantera para ser el primero que muere por la manada. Jesucristo es alfa, porque es Rey y Señor, pero también es Omega, porque voluntariamente ha expuesto y entregado su vida para que todos nosotros la tuviéramos en abundancia. Este mismo ejemplo deben imitar aquellos dirigentes de comunidad que solo quieren ir adelante, mandar y dirigir, pero no están dispuestos a dar vida por los demás. Otro ejemplo, Ojos de Paloma. El novio del Cantar de los Cantares asemeja a su amada con los ojos de la paloma. ¿Por qué? ¿Qué tienen de particular los ojos de las palomas? Pues que son unifocales, es decir, la paloma solo mira un punto al mismo tiempo. Mientras el ojo humano es multifocal, porque puede observar varios objetos a la vez, la paloma concentra su mirada en un objeto. En el contexto del cantar, quiere decir que solo tiene ojos para su amado. Por otro lado, cuando una paloma queda viuda, no vuelve a aparearse con ningún otro palomo. Es símbolo de fidelidad. Cuentan que un irónico profesor ateo se dirigió al grupo de niños y ofreció una gran cantidad de dinero a quien le dijera dónde estaba Dios. Todos callaban, pero uno de ellos se levantó, llegó hasta adelante y le dijo al maestro: pues yo le doy el doble si me dice dónde no está. Esta actitud del maestro nos hace recordar una frase de Pascal: la poca ciencia hace al hombre ateo. Así es, la vía cosmológica es un inmenso escenario donde hasta basta estar atento para escuchar la sinfonía de la naturaleza que canta alabanzas a su Creador. A su Creador. Jesús usó continuamente el lenguaje de la naturaleza. Hizo alusión a por lo menos 20 animales. Se refirió a los signos de los tiempos. Habló de estaciones, nubes, lluvia, calor. Hizo ver el mensaje de Dios en la levadura y el grano de mostaza. La vida agrícola era su vehículo preferido de comunicación. Habló de la siembra, la cosecha, los frutos, la vid, etc. Salgamos entonces de la selva de cemento, descubramos a la hormiga, el gusano y la flor, y un buen día hasta nos quitaremos los zapatos para no herir a las criaturas de Dios. Esta es la vía cosmológica. Y ahora veamos la vía antropológica, el camino de la antropología, es decir, el camino del hombre, antropos, hombre. El hombre en sí mismo es presencia de Dios en este mundo. Estamos hechos a su imagen y semejanza, y quien no sepa descubrir a Dios en el hombre, su historia y su vida, no es capaz de encontrarlo en ninguna otra parte. El organismo humano, por su complejidad y la perfección de sus funciones, nos remite continuamente a Dios. Su constitución genética, base de la herencia, su cerebro, que es la más perfecta de las computadoras, su capacidad de convertir objetos subparticulares y concretos en ideas abstractas y universales y tantas cosas más. Con razón el salmista dice: maravilla soy, sí, una maravilla, hechura de tus manos, apenas un poco inferior a los ángeles me hiciste. Salmo 8. La historia, también la historia, es rica en esto. Basta asomarse por la ventana del tiempo y descubriremos grandes enseñanzas en los personajes de la historia, del pasado, la gente sencilla, los héroes y todo tipo de acontecimientos. Un día le preguntaron a Miguel Ángel, el escultor, cómo lograba hacer esas obras de arte de una piedra inerte. El gran escultor exclamó:
Yo no hago nada, a mí ya me las traen hechas. Yo simplemente quito los pedacitos que le sobran a esos mármoles y salen a relucir las figuras que allí se habían escondido. El predicador sabe quitar los pedacitos que sobran y descubre las obras de arte que hay en cada ser humano, en su historia y su vida. ¿Cómo? Anunciando y denunciando. En esta variedad y complejidad del quehacer humano, Dios se hace presente de dos maneras: anunciando su presencia a través de los rasgos de amor, generosidad y altruismo de los seres humanos, y denunciando su ausencia a través de las guerras, injusticias, divisiones y todo tipo de egoísmo y maldad. En este sentido, a través de la Constitución Gaudium et Spes, gozo y esperanza del Concilio Vaticano II, de manera genial se manifiesta la presencia de Dios en el mundo y la historia. Si no todas las cosas son buenas, todas son susceptibles de llegar a serlo al impregnarlas de un mensaje. Así es. Por ejemplo, el judo es un arte marcial en que lo más importante no es la propia fuerza, sino la maña en aprovechar la fuerza del enemigo para usarla en su contra. Entre más fuerte sea su ataque, éste se revierte en contra de él, porque usamos su impulso para vencerlo. El predicador se sirve de la fuerza del enemigo, que se hace propaganda a través de los acontecimientos más escandalosos. Nosotros lo desenmascaramos y vencemos con sus propias armas. Sí, Jesucristo no nos quiso salvar por correspondencia, por ello la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Si el predicador no está encarnado en la vida de los hombres, nunca podrá estar cerca de ellos para manifestarles la salvación de Dios. Tenemos que encarnarnos tanto para denunciar la ausencia de Dios como para anunciar también su presencia divina. San Pablo, por ejemplo, supo descubrir la presencia del Dios verdadero en un lugar atestado de dioses paganos como era Atenas, en Grecia, como bien leemos en Hechos 17, del 16 al 21. Sí, él sabía mucho, muchísimo sabía de la cultura griega, de los poetas griegos, y aprovechó también eso. Como también hay que aprovechar la música. Las canciones de moda son un trampolín maravilloso para predicar en el lenguaje de todos los días. Sí, claro que sí. Las biografías, por ejemplo. Es indispensable también para un predicador el estudio de biografías. Tomás Alva Edison durante 3 años se dedicó a investigar la fibra incandescente que pudiera iluminar en un foco. Experimentando con todo tipo de material, efectuó más de 2000 pruebas, aunque sus amigos le aconsejaban desistir. Gracias a su perseverancia, logró su objetivo. Y también, por ejemplo, don Vasco de Quiroga, a la par que el Evangelio llevó el trabajo y la dignidad de la persona a los indígenas de Michoacán en México. Ana Frank, que termina su diario en el que describe las torturas de los nazis, diciendo: creo que en el fondo el ser humano no es malo. ¿Se dan cuenta? También el predicador va encontrando este camino de evangelización y de predicación a través de la cultura. El predicador no puede vivir sin conocer la historia. El predicador es un hombre que conoce el terreno que pisa y parte de él para poder anunciar el mensaje de salvación. Por eso debe analizar siempre la realidad. Nuestra predicación debe tener la frescura del agua viva y el colorido del arco iris. El predicador debe ser hombre de su tiempo. Es fiel a Dios, pero también al hombre concreto, porque conoce su vida, por eso le llega a la gente cuando toca las situaciones cotidianas. Así es. Sí, el predicador, como la Virgen María, es el primero que se da cuenta de que hace falta el vino de la alegría en los matrimonios, la comprensión para las urgencias más fundamentales. Cualquier gente puede pasar distraída por la calle, menos el predicador. Los anuncios, los nombres de las calles, las tiendas y un movimiento son material de su próxima predicación, catequesis, enseñanza. Sí, así es. Siempre que uno va a predicar a un lugar desconocido, es bueno dar una vuelta previamente por la ciudad y no dejar de visitar el mercado. Es allí donde uno conoce a la gente para la que le va a predicar. Sí, y debe iluminar la realidad, porque el predicador es parte de ese pueblo a quien debe iluminar. No se trata solo de enfrentar la realidad, ni menos de remarcar lo negro de la misma, sino de irradiar sobre ella la palabra divina. Así es. El predicador posee la luz de la palabra de Dios para iluminar la salida en medio de la oscuridad, porque él muestra el plan de Dios.
El predicador entonces es aquel que anuncia la luz, no aquel que dice, uy, se fue la luz, no se ve nada. Eso ya lo sabíamos. El predicador es aquel que aporta la luz, que trae la linterna, que ilumina esa oscuridad. Así lo hizo Jesús con la samaritana, así lo hizo también con Zaqueo, con la adúltera, con la prostituta. ¿Les subrayó lo mal que estaban viviendo? No, les dio la luz de la vida. Por lo tanto, aprendamos de Jesús, aprendamos de Jesús, el gran predicador, a encontrar siempre la luz para sí mismo y para los hermanos en nuestro anuncio. En la próxima parte que vamos a ver, comentaremos la vía o camino de la revelación y también la vía o camino del magisterio de la Iglesia. Que el Señor los bendiga, los fortalezca a todos ustedes. Les deseo paz y bien. ¿Qué tal, queridos amigos? Les saluda el Padre Juan Rivas para invitarlos al curso de predicadores católicos. El Evangelio es vida, el Evangelio es fuerza, el Evangelio es virtud. Pero necesita de tus labios, de tu corazón, para hacer que esa palabra llegue a todos tus hermanos. Padre Juan Rivas los invita a este curso de Hombre Nuevo.